que está bastante en boga, que ha crecido bastante durante los últimos años, y es el trabajo por potencia en ciclismo. Puede ser bueno o puede ser malo. Nosotros vamos a intentar que os queden ciertas cosas claras y que saquéis el máximo rendimiento y despejéis dudas sobre ello. Bien, el objetivo de esta charla es aclararos estos 4 puntos. ¿Para qué sirve? Que puede ser una cuestión muy obvia, pero las 3 siguientes no están tan claras. Primera, ¿por qué es importante? Segunda, si es imprescindible o no. Y tercera, si acorde a la actividad que yo realizo es necesaria o no. Intentaremos repasar estas preguntas al final de la ponencia para ver si hemos conseguido acercaros el potenciómetro a vuestras vidas. Bien, en primer lugar tendríamos que saber qué es un potenciómetro. La primera respuesta a esta pregunta sería algo que mide, ¿vale? Pero ¿qué es lo que mide? Lo que mide son vatios, ¿vale? ¿Y los vatios qué son? Ante esta pregunta muchos diremos, bueno, pues los vatios son vatios, ¿vale? Los vatios es una unidad de trabajo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo que mide realmente es la fuerza que ejercemos nosotros en cada pedalada. No vamos a ver estos apartados desde un punto de vista físico muy técnico, sino más a nivel usuario, para que os queden las cosas bastante claras y que seáis capaces de extrapolarlo a vuestros entrenamientos y vida diaria, ¿vale? Lo que tenéis en la foto es un potenciómetro. Son galgas extensiométricas y lo que miden es la deformación de un material. Ese material, en este caso, sería ese metal que tiene, pues, en este caso, no el pedalier, sino los platos, ¿vale? Y siempre lo que va a medir va a ser esa deformación. ¿Cómo lo mide? A través de esas galgas extensiométricas. Y ahora, lo que es interesante y que muchos no sabréis es lo que llaman el gold standard. Eso es el SRM, es un tipo de potenciómetro. Lo que tenéis que saber es que, como fueron los primeros que incluyeron la cuantificación de esta deformidad, se considera que son no tanto los pioneros, sino el valor de referencia, diciéndolo de algún modo simplificado. Es decir, como yo he sido el primero en llegar y en cuantificar esto, el resto de compañías o de sistemas se tiene que adaptar a lo que yo digo que es 100. ¿De acuerdo? Como ya os decía, esto era lo que quería transmitiros. Lo que vemos en la pantallita del Garmin o del sistema que tengamos para ver esos vatios es trabajo. Trabajo cuantificado en vatios. Como tenemos aquí la fórmula, los vatios es lo que se considera un julio por segundo. Y los julios nos sirven para cuantificar 3 cosas: trabajo, energía y calor. En este caso es un trabajo. La fórmula del trabajo sería la fuerza entre la velocidad, lo que, extrapolándolo hacia la tarea que estamos haciendo nosotros, que es pedalear, sería esa fuerza de cada pedalada que ejercemos entre la cadencia. También, no solo a este nivel de ciclismo, lo podemos extrapolar con el aparatito que algunos conoceréis y otros no, que es el Stride, que es algo así como un potenciómetro para correr, con la diferencia que ese es una estimación y es un método indirecto, ya que no es capaz de aislar toda la fuerza y toda la disipación de energía que se produce cuando nosotros aterrizamos, ya que tiene bastante variables. Y en relación a eso vamos a ver en puntos posteriores a la charla otra serie de parámetros que nos pueden influir a la hora de ver esos datos variando. Bien, ¿por qué son importantes los vatios o el entrenamiento por potencia? Sobre todo porque son datos objetivos. ¿Por qué son datos objetivos? Porque no le influyen las variables que vamos a ver un poquito más adelante.
pero sobre todo por esto, porque tiene fiabilidad, es decir, es capaz de reproducir resultados. Si nosotros lo aplicáramos con, por ejemplo, con otra variable como si fuera la velocidad, yo en llano puedo ir ejerciendo una fuerza X sobre los pedales e ir a 40 por hora. Esa fuerza no va a ser la misma que cuando yo vaya cuesta abajo, será mucho inferior y será muy superior, además de que no llegaré a esa velocidad cuando sea cuesta arriba. Por eso, la importancia de ser capaces de tener una unidad que nos mida exactamente algo objetivo y algo que sea constante. En relación a eso, tenemos que tener en cuenta la siguiente variable, que es la validez. Como os he dicho antes, la validez tiene que ver mucho, primero con la fiabilidad y segundo con el gold estándar. ¿Por qué? Porque esa validez nos dice si estamos midiendo lo que queremos medir. Y en relación a esto, nos meteríamos con el error. Bien, el error puede darse de una manera constante o no. Si es un error constante, nos fallaría, nos daría un poquito igual. ¿Por qué? Vamos a ponerlo con un ejemplo para que lo entendáis mejor. Yo me compro un potenciómetro X, me mide un día que hago una ruta de bici, una media de 200 vatios. Al siguiente día salgo y vuelvo con la bici y me marca una media de 300. Ese error sería muy grande, teniendo en cuenta que el recorrido ha sido el mismo y el esfuerzo ha sido el mismo. Bien, aunque no fuese muy preciso, nos serviría, porque ese error se repite de manera continua y es constante. ¿Eso qué nos quiere decir? Que aunque sea un dato que no es absolutamente preciso ni válido, como ese error se repite, sí nos da fiabilidad. Es decir, si nos imaginamos una diana, digamos que el gold estándar sería meter todas las salidas de bici en el circulito de en medio y siempre nos mediría lo mismo. Sin embargo, si tuviéramos un error, lo óptimo que sería que estuvieran dentro de ese primer circulito. Si esos datos o esas salidas las encuadramos todas en otra zona de la diana, pero de manera conjunta y agrupada, sería muy constante. Por lo tanto, nos serviría. ¿Por qué? Por lo que os he dicho. Porque ese error lo repite. Y como lo repite, sé que aunque sobreestime o infraestime, me está midiendo y me está midiendo de una manera constante. Sin embargo, si volvemos a esa misma diana imaginaria y lo que tenemos son una dispersión mucho mayor de esas salidas en bici teóricas y tenemos una a cada lado y dispersa durante toda esa diana, nuestro potenciómetro no sería ni fiable ni válido, ¿vale? El objetivo de tener el potenciómetro es que tengamos los datos objetivos, que es el punto que tenemos abajo. Como os he dicho, un vatio va a ser un vatio y va a ser un vatio cuesta arriba, cuesta abajo y en llano. Sin embargo, la velocidad, por ejemplo, no va a ser la misma. Y otras variables, como pueden ser la RPE o escala de esfuerzo percibido, algunos lo conoceréis como escala de Borg, puede variar. Puede variar en función de otras variables, como el sueño, si me he tomado 2 cafés o he tomado cafeína, de esa sensibilidad que yo tengo, de los niveles de estrés, y la frecuencia cardíaca va paralelo a esto. ¿De acuerdo? Regresando un poco a lo que estábamos hablando antes, he resuelto ya esta primera pregunta. ¿Por qué decimos que un potenciómetro es objetivo? Porque nos mide, y nos mide de manera constante, y un vatio es un vatio. Además, ¿qué es lo que conseguimos? Ese aislamiento de variables externas que os he comentado anterior. La inclinación del terreno, y aún así, siempre será la potencia algo superior en cuesta arriba respecto a llano o respecto a cuesta abajo para un mismo RPE. Ese viento que nos puede entrar de cara o de culo y nos favorecerá y nos alterará ese batiaje o ese valor absoluto que nosotros recibimos en el ciclo computador. El HR Drift es
una deriva cardíaca. Bueno, realmente no se traduce así, es como un desacople cardíaco. Y es el tiempo que tarda mi corazón en ponerse, entre comillas, a las pulsaciones que yo quiero. Es decir, si yo hago un esfuerzo de 30 segundos a tope, no voy a conseguir una frecuencia cardíaca máxima, sino que yo necesito un tiempo hasta que esa sangre empieza a circular, los músculos se empiezan a mover y el corazón empieza a bombear lo suficientemente fuerte como para llegar al máximo. Por eso, la frecuencia cardíaca se ha dejado de utilizar en tema de entrenamiento desde hace bastante. Y ese desacople cardíaco o ese tiempo de latencia que tardan las pulsaciones en subir a lo que nosotros en teoría queremos, suele ser de unos 30 segundos. Por eso tampoco es muy fiable. Y por último, la RPE. La RPE es lo que os he comentado antes, que es la percepción de esfuerzo. Cómo de intenso o cómo de duro me está pareciendo un esfuerzo que estoy realizando. Y además de todo ello, tenemos que hablar de la CDA. ¿Qué es la CDA? Coeficiente aerodinámico. Si no me equivoco, en la siguiente foto lo vais a ver perfectamente. En la foto de abajo, el que sale del Sky es Froome bajando, haciendo un descenso, no sé exactamente, creo que era del Tour, si no me equivoco. Su cociente de aerodinámica es muy bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que la resistencia al avance es muy pequeña. Sin embargo, nosotros miramos en la foto que tiene a la izquierda, que es de una cicloturista que cogí de internet, y vemos que esa aerodinámica se ve muy alterada. ¿Por qué? Porque en cicloturismo lo que prima es la diversión y no el rendimiento e ir cómodo durante muchas horas. Ahí sí podemos ver que la gente va muy echada hacia arriba y su cociente de aerodinámica es alto. ¿En qué se basa ese cociente de aerodinámica? En la resistencia frontal que ejerce mi cuerpo. Es decir, no es lo mismo que yo avance contra el viento de esta manera a que yo lo avance de esta. Mi CDA será menor aquí que aquí. Es un concepto muy básico, pero lo tenéis que tener en cuenta porque eso también influye a la hora de comparar, por ejemplo, los datos mientras yo voy en una bicicleta de ruta o yo voy en una de crono como la foto de Frodeno. De ahí también que os ponga pues, los dos tipos de bicicleta, porque también son factores que influyen. Pero como os he dicho, que influyan no quiere decir que la fuerza que yo estoy ejerciendo sea diferente, sino que se ve alterado por ese CDA. Eso era lo que os quería explicar en el punto anterior, el CDA y ese ejemplo. Otro ejemplo también bastante claro, que lo vais a ver, es lo que se consigue yendo o no yendo a rueda. Como muchos sabréis, supongo que habrá alguno de larga distancia, de media distancia, no se puede ir a rueda. Normalmente son 12 metros de separación y 2 laterales. Dependiendo de la prueba, hay veces que se consigue y hay veces que no, porque ya sabéis que muchos que estas pruebas tienden a masificarse. Otro ejemplo también muy sencillo, cuando salimos en grupeta, el que va adelante va a llevar unos vatios X, el que va inmediatamente detrás va a llevar unos poquitos menos y el que va en cuarto o quinto lugar no va a llevar casi vatios. Y eso también se va a reflejar en qué, en el desgaste que vaya teniendo. Si alguno es un poco friki como yo, hay un perfil de Instagram que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero se ve perfectamente cómo trabajan los equipos del Tour, los profesionales, los sprint, y se ve el esfuerzo que va realizando cada uno. Si vas perfectamente metido a rueda, prácticamente a una tercera rueda, es decir, teniendo otros 2 compañeros delante, no haces casi esfuerzo y puede llegar muy fresco. De ahí la importancia que tienen los lanzadores en los sprints y la potencia que son capaces de realizar los sprinters. También porque llegan más frescos que el resto. ¿Vale? Además de eso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las variables interpersonales e intrapersonales. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo tengo que tener en cuenta los vatios que puedo mover yo, bien sean absolutos o bien sean relativos,
Y ahí, por ejemplo, podríamos meter variables de composición corporal o de estatura, por ejemplo, para ejercer fuerza sobre las palancas. Porcentaje de grasa muscular, porcentaje de masa muscular y además de eso las intrapersonales, que es lo que quiere decir que yo no tengo por qué mover los mismos vatios un día que otro, bien por cansancio, bien por mejora de forma. Es decir, los vatios son objetivos, sí, pero tienen que llevar un control exactamente igual que cualquier otra variable del entrenamiento. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito más adelante de esto también. Vamos a hacer ahora un repaso de los primeros potenciómetros. Además del SRM, que como os he comentado es el gold estándar, los primeros que salieron son los de Buge. Yo este lo probé en una prueba y mi sensación era que iba peor por lo que pesaba que por ir pendiente de los numeritos que me salían en el ciclocomputador. Pero lo bueno que es que el mercado ha avanzado, se han ido validando y hemos tenido unas cuantas ventajas, porque este anterior que os he mostrado costaba la friolera de 600 a 900 euros cuando salió, más el ciclocomputador aparte, lo cual se nos iba a 1.200 euros. Sin embargo, aquí ya tenemos un abaratamiento de costes. ¿Por qué? Porque ha habido muchas compañías que se han sumado al mercado y que han visto que aquí tenía futuro. ¿Por qué se hizo tan tarde en el ciclismo? Bueno, son de una manera de pensar que es muy difícil entrar en ellos. No sé si habéis escuchado alguna ponencia de Andrés Díaz, que trabajaba, no sé si trabaja antes con nosotros, y él lo que decía era que a Contador le decían que las etapas llanas tenía que llevar la bench. Y sin embargo, el Contador decía que él no estaba cómodo en esa bici y que va a llevar la tarmac. Es decir, va a llevar una bici escaladora en una etapa llana. Por lo tanto, va a perder. ¿Por qué? Por todas las variables que hemos usado antes. De ahí, bueno, eso lo que podríamos ver es un ejemplo más de por qué cuesta tanto las innovaciones. O incluir estas innovaciones dentro del mundo del ciclismo. Y sin embargo, cuando han entrado, no hay nadie que no lo lleve. ¿De acuerdo? Como ejemplos que tenéis ahí, las bielas Rotor, además de los Q-Rings, que son los platos ovalados, que vaya por delante que no hay ningún estudio que demuestre que mejora la potencia. Los siguientes son los de pedal, que son los Axioma. Yo, por ejemplo, esos los tengo. Y el tercero sería uno de araña. Además del debug que hemos mencionado anteriormente, pues básicamente esos cuatro serían los más comunes. A la hora de elegir un potenciómetro tendríamos que ver pros y contras. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la foto de atrás vamos a ver una cosa muy sencilla. Para este tenemos que tener una rueda. Y una rueda significa que o compito con la misma que entreno, o tengo que tener dos ruedas. Para los platos, si tengo dos bicis, una de ruta, otra de contrarreloj, voy a tener que estar cambiándolo o comprarme dos juegos. El de araña nos pasa exactamente lo mismo. Y sin embargo, por versatilidad, siempre tendríamos que los pedales se desmontan y se montan muy, muy fácil. De hecho, en un minuto los tienes prácticamente montados. Lo único que tendríamos que tener en cuenta sería si cambia la longitud de biela a la hora de configurar esos datos en el ciclocomputador. Por eso os quería exponer esto. Tendríamos que preguntarnos cuál se adapta más a mí o cuánto estoy dispuesto a gastarme. Si tengo mucho dinero o me sobra o la razón que sea, ¿puedo permitirme tener un potenciómetro en cada bici? Puedo elegir. Sin embargo, que creo que será lo que nos pasa a la mayoría, es un desembolso bastante importante y lo que queremos es que sea versátil, que nos sirva. Por lo tanto, mi recomendación personal es que
busquéis esto, la versatilidad. Y no hay nada más versátil ahora mismo que los de pedales, porque nos da esa posibilidad de cambiar en 2 minutos como mucho, aflojar unas tuercas y sacarlo y instalarlo en el otro, y realmente es lo que mejor nos sale. La tercera pregunta es, ¿lo barato sale caro? Bien, habréis visto mucho, si habéis estado friqueando como yo, la irrupción en el mercado de los potenciómetros 4i. Los potenciómetros 4i, lo que nos pasaba era lo que estábamos hablando antes de la fiabilidad. ¿Y qué era exactamente lo que pasaba? Que la dispersión de aquella diana imaginaria estaba totalmente dispersa, o sea, no tenía ninguna agrupación de resultados. Por eso, aunque a priori era un potenciómetro barato, realmente no medía con cierta exactitud lo que quería. E incluso, aunque sobreestimase o infraestimase, como no tiene esa capacidad de repetir los resultados, no sería muy adecuado, sino que tendría demasiadas alteraciones y yo no lo tendría en cuenta. Bien. Y por último, el tema de la calibración. La calibración es lo que le llaman el set to zero. Y de hecho en muchos potenciómetros los tendréis puesto así dentro de bien la aplicación con la que lo activéis o lo sincronicéis, o bien con la app del móvil, el caso que sea. Bien, normalmente eso que consiste en instalar los pedales, ponerlos en 90 grados, en perpendicular al suelo totalmente, y dejar que se configuren solos, para que la pedalada luego mida realmente lo que está midiendo. ¿Qué pasó con el Stages? Que dicho sea de paso, fue cuando ganó Wiggins el primer tour, era el potenciómetro que llevaba y todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. Pues era difícil de calibrar, pero una vez calibrado, independientemente de que los resultados decían que sobreestimaban un poquito la fuerza realmente producida, repetía mucho. Y como ese error era constante, volvemos al punto que os expliqué al principio. Es decir, como el error es constante y es continuo, aunque me sobreestime, me lo sobreestima siempre. Y como lo sobreestima siempre, me da igual ir a 500 vatios que ir a 300, porque yo sé que respecto a mi zona de entrenamiento, de lo cual vamos a hablar después, voy a ir en la zona, ¿vale? Consejos que tenemos que llevar durante el entrenamiento. Bien, antes de entrenar, realizar el calibrado, el set to zero, son 30 segundos, no nos cuesta nada. Y ahora lo que voy a contaros puede resultar, en principio, muy obvio, pero no a todo el mundo le queda claro, ¿vale? El potenciómetro no es instalarlo y ya está, no. Tengo que instalarlo, tengo que vincularlo primero normalmente a una aplicación del teléfono o al ordenador, segundo al ciclocomputador. Normalmente todos llevamos Garmin, yo el primero. Y si no es Garmin, pues será un Sunto o algún reloj GPS como este de muñeca. Bien, resulta muy obvio, pero no todo el mundo se ha dado cuenta que hay que hacer eso. Se activa por Bluetooth y hay que ajustarlo. Dentro de esos ajustes nos pedirá altura nuestra y datos que, entre comillas, no tienen nada que ver. Pero, sin embargo, lo que sí que tenemos que hacer es ajustar la longitud de biela. Esa longitud de biela lo que puede hacer es que se nos vaya esos datos un poquito arriba o un poquito abajo. No va a ser un desfase de 1.000.000 de vatios, está claro, pero sí que lo alterará de cierta manera, ¿vale? Y después lo que tenemos que saber es qué queremos ver. En el interfaz podemos configurar Garmin, por ejemplo, 8 campos. Los de relojes de muñeca suelen ser 3, 4 a lo mejor como mucho. Mi recomendación, llevar la potencia en 3 o en 10 segundos. A mí personalmente me gusta más la de 3 que la de 10. ¿Por qué? Porque la potencia instantánea lo que mide es la fuerza en cada momento, es decir, prácticamente a cada segundo. Es decir, que si yo me pongo de pie, va a haber un segundo en el que yo voy a producir potencia 0,
porque no, lo que voy a estar va a ser empujando y haciendo fuerza con los brazos hacia atrás para inclinarme, y no voy a estar haciendo prácticamente fuerza en los pedales. Por eso la de potencia en 3 segundos es algo más constante y fluctúa menos. Y la potencia en 10 exactamente lo mismo. Tanto la potencia de 3 como la de 10 lo que hace es la media de esos 10 segundos anteriores, lo coge y es el resultado que demuestra. Y a partir de eso llevar los vatios más continuos que podamos, si es lo que queremos. Bien, eso también lo tiene que interpretar el entrenador y el proceso de entrenamiento. Otro dato que nos interesa, la potencia media de la sesión. ¿Por qué? Por el siguiente punto, por los TSS o puntos de estrés de entrenamiento. Voy a asumir que casi todo el mundo tiene Garmin y lo que nos saldrá al final de la pantalla cuando nosotros volcamos los datos al Connect es un resumen de la sesión. Bien, en función de esa potencia media, nosotros diremos que hemos ido más suave o más lento. También lo que tenemos que ver es la normalizada, pero bueno, eso hablaremos un poquito más adelante. Al final, lo que tenemos que saber es que los puntos de estrés de entrenamiento es el resultado fisiológico de lo que yo he hecho pedaleando. Es decir, ese desgaste que ha producido la sesión de entrenamiento en mi cuerpo. En función de esos puntos de estrés o de ese factor de intensidad, que es lo que se suele llamar como IF, podremos decir que nuestra sesión ha sido más o menos dura. Y en función de eso, tendríamos que descansar más o menos. Pero lo que os quiero decir, antes de que os explote la cabeza con tanto dato, es que esto lo tiene que hacer el entrenador. Vosotros lo que tenéis que ver es simplemente los datos y pasarlos. Y saber qué significa cada cosa. No interpretarlos, porque para eso hay que tener un poquito más de conocimiento. No sé si habrá algún entrenador aquí con nosotros, pero sabrá perfectamente a lo que me refiero. Bien, durante el entrenamiento tendremos que ajustar las zonas. Es decir, si yo tengo que hacer una tarea, por ejemplo, de potencia aeróbica máxima, que dependiendo de cada entrenador lo llamará de una manera o lo nombrará con una zona, tendremos que saber cuáles son mis zonas. Y eso nos va a llevar al punto siguiente que no os va a gustar nada. Pero de momento vamos a seguir viendo esto. Bien, como decía, primero saber cuáles son mis zonas. Y segundo, saber cómo tengo que hacer yo la tarea. Si yo tengo configuradas mis pantallas de datos, será mucho más fácil entrenar. ¿Por qué? Porque si yo configuro la interfaz de una manera poco eficiente, yo puedo saber que estoy pedaleando, que he empezado una serie y puedo saber el tiempo que llevo en total, pero no el tiempo de vuelta. Y puedo saber la potencia que llevo en la sesión, pero no la potencia que llevo en vuelta. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesa saber? Estos tres datos que tenemos aquí. Tiempo de vuelta, es decir, la duración temporal de la serie que yo estoy ejecutando, la potencia media, bien normalizada, bien sin normalizar, que llevo yo en esa tarea, y la potencia en 3 o en 10 segundos para ir ajustándola. Porque en función del recorrido o la orografía que yo tenga, variará más o menos. Además de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cruzar los datos. Como ya hemos hablado, RPE, escala de esfuerzo percibido, cómo de fuerte me parece que está siendo el entrenamiento, y la frecuencia cardíaca. Por sí mismos no sirven de nada, pero cruzados sí. Y esto nos lleva al siguiente punto. Indicadores buenos. Si yo soy capaz de mantener los datos que me ha mandado mi entrenador, la RPE es menor y la frecuencia cardíaca es menor, posiblemente lo que haya pasado es que yo haya mejorado. Por lo tanto, tendré que volver a testar, que es lo que menos nos gusta a todos, yo incluido. Si somos capaces de aumentar esa potencia y mantener esa RPE y esa frecuencia teórica de zona, nos pasaría exactamente lo mismo. Hemos mejorado. ¿Y cuáles son los indicadores buenos? Que yo no sea capaz de mover esos vatios. Es decir,
yo siento que voy en una frecuencia y en una percepción de esfuerzo normal, pero sin embargo los vatios no llegan a ser lo que podría ser. Pueden ser dos cosas, una, que se haya descalibrado el potenciómetro, o dos, que yo esté cansado o que psicológicamente no esté preparado para afrontar esa sesión, simplemente. ¿Qué es lo que pasa en el siguiente punto? Si los vatios bajan y la RPE y la frecuencia cardíaca suben, posiblemente necesite descanso, casi seguro. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Primero, consultar con mi entrenador y segundo, irme a casa, poner las piernas en alto, comerme un helado y descansar. ¿Por qué? Porque eso significaría que mi carga alostática es alta. Es decir, yo no voy a ser capaz de realizar ese entrenamiento que me han puesto porque no estoy en condiciones normalmente físicas. También lo psicológico influye, pero a la hora de mover vatios es más casi lo físico, ¿vale? Y ante esta duda de cuánto es que no mueva yo los suficientes vatios, entre un 10 y un 15%, yo recomendaría que desconectases de la sesión, te dieras la vuelta, te fueras para casita y descansaras. Después del entrenamiento, y esto es a lo que me refería antes, nosotros tenemos las herramientas básicas, que es el Garmin Connect, y las herramientas avanzadas, que son las que utilizamos los entrenadores para ver el rendimiento y ver cómo programar las diferentes cargas. Herramientas importantes, y la más importante, Training Peaks y el VKO4. ¿Vale? Ahora vamos a ver una gráfica y vais a entender perfectamente por qué digo que estos datos a vosotros, usuarios, no os tiene que interesar, pero sí a los entrenadores. Y como os he dicho antes, la interpretación de los datos corresponde siempre al entrenador. ¿Para qué? Para modular la carga, para ver si yo tengo que dar descanso a un deportista, si le puedo exprimir más o ver sencillamente cómo le está afectando un modelo de cargas concentradas en el que realmente hablas con él y dices, mira, esta semana va a ser dura, tienes que aguantar como sea, pero nos va a hacer mejorar mucho. Y esa, perdón, y ver cómo influyen esos entrenamientos a nivel fisiológico dentro del deportista. A esto es a lo que me refería con que vosotros, a los usuarios, no tenéis que interpretar los datos. Sí que es verdad que, por ejemplo, aquí, en esta gráfica, tenemos muchos datos y normalmente se trabaja con gráficas más sencillas, pero si yo fuera un deportista, miro esto, yo lo primero que haría sería esto. ¿Cómo interpreto yo esto? Bien, es que esto no es función vuestra, esto es función del entrenador. En función de lo que vea el entrenador y en función a estos resultados que ve aquí, lo que hará será modular la carga. Así que esto está muy bien que sepáis que existe, pero no es vuestra función interpretarlo, ¿vale? Sino simplemente pasárselo al entrenador y el entrenador os dirá en qué os tenéis que fijar o en qué no. Ahora vamos a una pregunta interesante. Tengo un potenciómetro, ¿qué hago? ¿Ya puedo entrenar solo? No, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es un proceso complejo. Entonces, da igual que tengas un potenciómetro. Es como si, vamos a hacer un símil muy fácil. Es como si te compras un Ferrari, pero no tienes carnet de conducir. Si yo sé que tengo un potenciómetro, sé que es algo que me sirve, como el Ferrari va a conducir, pero no sé cómo usarlo, me voy a quedar igual. ¿Vale? Primera pregunta, ¿cómo saco las zonas de entrenamiento? Hay diferentes métodos y hay diferentes métodos porque se evalúan diferentes cosas. Normalmente los protocolos que se suelen hacer en el laboratorio incluye una parte aeróbica de calentamiento que suele ser de unos 15 minutos, otra parte de activación y de descanso que suele ser de otros 5 y luego ya se acomete el test. Si habéis leído el libro de Kogan, pues bueno, es diferente, ¿vale? Vamos a saber que aquí hay tres tipos de test, aunque los más utilizados son dos. El FTP, que es el horror de todo el mundo. Los de Madrid creo que mandan por ahí por
por Navacerrada hacer 20 minutos en subida. Y sí, son 20 minutos en subida o en llano, según lo queráis ver. O el test de potencia aeróbica máxima, que son 5 minutos. En función del nivel de cada persona, el entrenador debe adecuarlo. Por lo tanto, si vosotros sois una persona que se está iniciando en el ciclismo, que sale 3 veces por semana y llega vuestro entrenador y os manda 20 minutos a tope, que eso es el FTP, le podríais decir que se replanteara cómo entrenaros. Porque se pueden sacar zonas, evidentemente no son tan exactas, pero con un test de 5 minutos. Si lo equiparamos a otros deportes, el FTP se correspondería, por ejemplo, en natación con un test de Mader, que es un test de nado continuo de 30 minutos, o con un, entre comillas, 10.000 en función del nivel de cada persona. Y el de potencia aeróbica máxima sería como hacer un 1500 en pista o un test de 400. ¿Vale? Lo que estamos evaluando son capacidades aeróbicas máximas que suelen estar entre 3, 5 minutos, 6, depende un poco del nivel de cada persona. Por ejemplo, corriendo, ese test en vez de ser de 1500 sería de 3000 para los kenianos. Claro, estamos hablando de los mejores del mundo. Entonces hay que ajustarlo a cada nivel personal. Y el Wingate, que es un test que generalmente se hace en un cicloergómetro, si algunos habéis escuchado la Monarch, pues es como una bicicleta de spinning, la primera que, entre comillas, se inventó. Tiene un factor de carga que se regula en kilopondios y se pone en función del peso de cada persona. Y es un test inercial. Es decir, desde parado son 30 segundos de sprint. La potencia máxima se suele alcanzar entre los 6 y los 8 segundos. Y luego, como esa resistencia se ha vencido, por muy fuerte que intentes dar pedales, no vas a ser capaz. Normalmente, ¿qué es lo que sucede con este test? Que se acaba a los 30 segundos, paras y a los 5 segundos te cae redondo del cicloergómetro. Yo eso lo digo porque nos ha pasado en el laboratorio cuando hacíamos los tests en la carrera. Y se pasa mal. ¿Qué estaba evaluando con otro test y las similitudes? Bueno, pues ya lo he explicado un poco. Al final lo que queremos los entrenadores es ser capaces de cuantificar, de tener algo tangible para programar nuestro entrenamiento. Ahora vamos a intentar resolver estas preguntas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Zonas de entrenamiento, zonas fisiológicas, ¿qué son? ¿Qué trata cada una? Bueno, en función de la literatura que leáis, vais a ver que tenemos un problema bastante gordo. ¿Por qué? Porque cada entrenador llama de una manera a una cosa. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, de estar con la gente de mi club, el Albacete, y ver que tenían 1 hora en zona 3. Y yo quedarme totalmente anonadado porque mi zona 3 como mucho son 10 minutos, 12, 15, como muchísimo, muchísimo. Y ellos iban a estar 1 hora. Entonces tenemos que tener claro que las zonas que nos indique nuestro entrenador no va a ser siempre lo que leamos por ahí, sino que cada entrenador llama, entre comillas, con su base científica, evidentemente, cada cosa por un nombre a cada cosa, ¿vale? Y como os decía, el potenciómetro lo que hace es darnos el dato objetivo, independientemente que lo llamemos A o lo llamamos B. ¿Bien? A esto es a lo que me refería. Estas son las zonas de entrenamiento según Kogan. Zona 1, aeróbica, zona 2, aeróbico plus. Como veis abajo tenéis el porcentaje respecto al FTP. Y lo que él llama sweet spot, que es el MLSS, vamos a decirlo en español, para que entienda todo el mundo, el tiempo máximo de lactato estable. Es decir, lo que sería extrapolarlo corriendo a mi ritmo de 10.000. Es decir, un ritmo que no soy capaz de mantener durante muchísimo, muchísimo tiempo, pero que sí que soy capaz de aguantar durante un tiempo razonablemente largo. Es un poco abstracto este concepto,
pero en teoría ahí es cuando más mejoras se pueden llegar a producir. Si alguno quiere friquear por ahí, en Instagram, Jean Lemer, un francés que hace infografías, tiene una infografía que publicó hace una semana más o menos, en los que se ven las mejoras en función de cada tipo de entrenamiento. Y es bastante interesante. Lo que decía el señor Kogan, pues vemos que no tiene tampoco mucho que ver con lo que dice el señor Iván Muñoz. Para quien no sepa quién es este señor, exentrenador de Mario Mola, entre comillas su descubridor, estaba al cargo del centro de tecnificación de las Islas Baleares y ha sido un entrenador de muchos atletas muy buenos. Este es el ejemplo que publicó en Instagram hace cosa de un año más o menos, de un cadete que entrenaba, no sé si era cadete o era juvenil, que entrenaba con él. Como vemos, no llama a las mismas cosas por el mismo nombre. Vemos ahí máxima producción de lactato, máxima producción anaeróbica, tolerancia láctica, potencia aeróbica máxima, y luego ahí tenemos 2 zonas de aeróbico 3, 3 de aeróbico 2, 2 de 1 y 0 que sería regenerativo. Como vemos hay bastantes más zonas que nuestro amigo Kogan. Y luego, en base a todo lo que se lee y demás, yo he decidido, junto con muchos entrenadores de Fallon, establecer las siguientes cargas. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es una relación entre todo. Primero, los objetivos fisiológicos que se trabajan en cada zona. A 5 serían las zonas alácticas o de velocidad. La zona 4 serían las lácticas. Las 3 las de potencia. Es decir, estaríamos trabajando el consumo de oxígeno. Zona 2 estaría el sweet spot de Kogan y sería la zona intermedia o mixta. La zona 1 sería la aeróbica y la célula regenerativa. ¿Por qué es interesante tratar esto? Porque en esta tabla que os he puesto, lo que estamos comparando es todo, desde la RPE hasta la frecuencia, la tenéis en la columna de la derecha, y los porcentajes de carga respecto a Kogan. Es decir, es una comparación que creo que es bastante comprensible y bueno, desde mi punto de vista es bastante completa. Además está basada también en las zonas en el libro de Vladimir Isurin, que publicó en 2010, del entrenamiento en bloques, en el que trata de esto también. Bien, ahora entiendo que más de uno y más de dos de aquí, pues como cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, tenemos diferentes disciplinas, diferentes objetivos y diferentes maneras de verlo. ¿Para quién es importante? ¿Tenemos que usarlo para entrenar o para competir? ¿Y cómo entreno? Esas son las 3 preguntas que vamos a intentar resolver en este apartado. ¿Para quién es importante? Realmente para todo el mundo, pero es mucho más importante para la gente que quiere entrenar para competir que para la gente que quiere solo entrenar. ¿Por qué? Porque si yo estoy entrenando con un objetivo y ese objetivo es de rendimiento deportivo, querré sacar el máximo partido. Y da igual que sea de corta, de media o de larga distancia, que sea un ciclista de carretera o de montaña o que pueda ser un corredor, bien de carreras populares o federado de pista o de trail. Decía lo de carrera de fondo por el tema del strike. ¿Vale? Entrenar o competir. Tenemos que tener una cosa muy clara. Yo competiré según entrene. Lo que no puedo hacer es intentar reproducir en competición algo que no he entrenado. Por lo tanto, si entreno con potenciómetro, compito con potenciómetro. Lo que no voy a hacer es tratarlo como compartimentos estancos y hacer una cosa así y otra no. Y el cómo entreno dependerá de nuestro entrenador. Las conclusiones que tenemos que sacar. Quiero, puedo o tengo que comprarme un potenciómetro. Espero que con esta charla que acabamos de dar os queden las dudas resueltas.
¿Sería aconsejable para todo el mundo? Sí, si lo que estoy buscando es un rendimiento deportivo. Si lo que estoy buscando es salir a dar 2 vueltas con la bici, tomarme un café con los amigos, evidentemente es innecesario. ¿Puedo permitírmelo? Me lo compro. ¿Tengo que comprármelo obligatoriamente? No, evidentemente. Lo que os estamos intentando transmitir en esta charla es que es el medio más fiable y más exhaustivo para entrenar, pero no es una obligación. Siempre lo trabajaremos no de manera aislada, sino cruzando datos, como ya os he dicho, tanto con escala de esfuerzo percibido como con la frecuencia cardíaca. Y en relación a esos, si mi respuesta a la primera pregunta sería que no me hace falta porque lo que hago es disfrutar, tendría que preguntarme si los recursos que tengo, es decir, un pulsómetro, que son 50 euros como muchísimo, y una escala de esfuerzo percibido, serían suficientes para entrenar. Bien, y hasta aquí la charla y vamos ahora con las preguntas que creo que me empezará a transmitir Víctor, si no me equivoco. Sí, hola, buenas tardes. Esperamos que os haya gustado. Vamos ahora, ¿vale? De acuerdo, por el chat iré escribiendo las preguntas. De momento voy a dar paso a Gonzalo, ¿de acuerdo? Que ha puesto una pregunta aquí de que, ahora que te lo diga él, pero vamos. Dice que, ¿qué opinas del FTP que estima WKO Sí. según los últimos 90 días? La estimación de los últimos 90 días. Entonces te pregunta eso, que qué opinas sobre ello. Primero tenemos que saber qué hemos hecho en los 90 días, si hemos tenido un entrenamiento constante o no. Lo que no puede ser es que me empiece a estimar esos 90 días si he tenido una semana que he entrenado, luego otra no, luego dos sí, luego otra no, cómo ha modulado la carga. Para mí, 90 días es un periodo demasiado amplio como para hacer una estimación. Siempre sería preferible un test de campo. Y yo entiendo que el FTP no es agradable, porque de hecho es bastante asqueroso hacerlo, y el cuerpo se te queda hecho una patata, pero no hace falta meternos en 20 minutos a saco, o con un test de PAM de 5 minutos podemos ver si ha sufrido mucha variación o no. Si vemos evidentemente que hay una variación demasiado grande, lo desecharía. Pero al final lo que se basa en estas estimaciones es en un Big Data, una base de datos enorme de la gente que ha subido los entrenamientos. De ahí lo que os he dicho, la importancia que tiene la variación interpersonal e intrapersonal. Del mismo modo que no todo el mundo puede entrenar en un modelo de cargas concentradas, es decir, trabajar más la intensidad que el ritmo o el tempo, esto tampoco sería 100% fiable. Siempre sería mucho más ajustado un test de campo, bajo mi criterio. Sí, Dani, la pregunta iba más por una tendencia que estoy viendo en algunos entrenadores que, como dices, que el FTP es llevar el cuerpo al máximo y es cansar y realmente al final necesitas una semana de bajada, o sea, al final se trata como una competición prácticamente. Entonces, sí que estoy viendo en varios entrenadores, en opiniones de varios entrenadores, que lo que están haciendo es quitarse eso y ellos ir gestionando esos 90 días, 30 días, 60 días, lo que sea, para ir ajustando el FTP según el VKO. Vale. Yo entiendo mejor testar para ti. No, sí. Yo entiendo su posición, pero realmente un esfuerzo de 20 minutos no vas a tardar en recuperarte más de 48 horas, ni vas a tener que dar un descanso previo, si has hecho las cosas más o menos correctamente, más de 48 horas como muchísimo antes. Es decir, tampoco pierdes una semana entera entre unas cosas y otras, como mucho 4 días, 5, pero es que un esfuerzo de 20 minutos no te supone un esfuerzo tan brutal. Entonces yo entiendo que más que una estimación, por esa variabilidad que tiene entre personas, es mejor hacerlo. Y como os he dicho, o sea, no hace falta que sea el FTP. Un test de 5 minutos te recuperas entre 12 y 24 horas. Es desagradable, te vas a ver la boca un poquito de sangre, pero no vas a llegar tampoco al máximo.
Otra cosa es que seamos muy finolis de no, es que tengo que estar perfecto, voy a descansar, voy a meter una carga de hidratos para que me salga el test bien y luego ese día te sale lluvia y ya estás descentrado y no te sale. Entiendo la posición de los entrenadores por una parte, pero creo que es más por la reticencia que tenemos nosotros mismos, los deportistas, de testar y ese miedo que hay a que las cosas no me salgan bien, que por otra cosa. Yo entiendo que sea perfectamente fiable la estimación del VKO, igual que estaba la del SERF antes. Pero mi duda es si yo estoy fuera de esa gran mayoría y esa abrumadora cantidad de datos, ¿me va a ser útil o no? O lo que va a hacer es que me deprima y me vaya casi cuelgue la bici. Ya. Vale, muchas gracias. Muy interesante. Bien, ahora damos paso a, no sé cómo se llama, porque pone aquí Irascop, ¿de acuerdo? Entonces, como no sé su nombre, pues ahora que se presente, nos pregunta que qué test FTP es más conveniente hacer valorando facilidad en su relación fiabilidad. Realización. Vale, no sé si tiene que ver también con la pregunta de abajo. Test FTP es un test FTP. No entiendo si tiene que ver con la pregunta de abajo, que es que si se hacen rodillos, se hacen llanos, se hacen subidas, se hacen... a ver si podemos concretar un poquito más eso. Le he dado paso al audio, entonces nada, que te pregunte él cuál es, o ella, cuál Sí, es. buenas. 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 Mi nombre es Nacho. Sí que tiene que ver con la pregunta de abajo. Es decir, Vale. hay varios tipos de test para saber nuestro FTP y me gustaría saber si estás más por la labor de hacer un test pues, de 20 minutos con cierta inclinación o hacer un test de 1 hora en carretera o hacerlo en rodillo y luego aplicar un cierto factor. O sea, hay muchos test FTP que se pueden hacer y muchas veces no sabemos si hacer uno o hacer otro en función de la facilidad que lo que nos cuesta hacer ese test, teniendo en cuenta que con el rodillo, por ejemplo, lo podemos hacer en casa, pero a lo mejor no es del todo fiable y es mejor hacerlo fuera. Vale. Va por ahí. Vale. El FTP en rodillo lo que te va a dar generalmente va a ser menos. Si está todo bien configurado, te va a dar un 10, un 20% menos de potencia respecto a la que vas a realizar tú en una subida. Normalmente se realiza en subida, ¿para qué? Porque como es un método indirecto, realmente el FTP lo que te intenta estimar es tu mejor tiempo en una crono de 1 hora, 40 kilómetros, que es lo que suelen hacer en los test de laboratorio o los estudios científicos. Entonces, para evitar esa hora de contrarreloj, entre comillas, lo que intentaron fue hacer esto. ¿Por qué lo intentan hacer encuesta? Para corregir, entre comillas, esa deriva o esa variación que pueda tener. De todas formas, cada FTP luego hay que multiplicarlo por un factor de corrección, 0,92, 0,95, si no me equivoco, en función de lo explosivo o lo no explosivo que seas tú. ¿Vale? Entonces, el rodillo yo lo descartaría. Sería siempre más recomendable hacer un test de campo y luego en rodillo, con la tabla misma que os enseñé antes. Si queréis os la pongo. Voy hacia atrás a ver si me carga el ordenador, que no sé si va a ser capaz o no. Creo que no. Vale, a ver. Vale. La pantalla esta que os tengo puesta. Ahí lo que es un editable, ¿vale? Entonces, esto es un Excel. Si yo quisiera corregir esto para hacer el rodillo, sería tan sencillo como multiplicar una celda por 0,8, que eso sería restarle un 20%. Entonces, el rodillo yo lo descartaría. Sería mucho más efectivo hacer el test en campo y luego corregirlo para los entrenos que vaya a hacer yo aquí. Vale, ya te entiendo. O sea, hacerlo fuera y con ese valor adaptarlo luego al rodillo para cuando haga los entrenamientos en el rodillo, que ese valor de FTP sea el que, digamos, el rodillo entiende como verdadero. Exactamente. Y más no esté sobreentrenando o infraentrenando.
O directamente lo que te puede pasar es que no llegues a dar los vatios que tú esperas dar en función al trabajo que tú has hecho fuera. Y Vale. otra cosa que sería también muy mala sería decir, no, vas a hacer un FTP en subida, un FTP en llano y un FTP en rodillo. Entonces ya te cortas las venas y ya cuelga la bici, definitivamente. No, está claro. Lo de hacer los 3 FTP yo creo que todos lo llevamos Claro. genial. Muy bien, pues muchas gracias. Muy Sí. amables y buena ponencia. Gracias. Ya. Bien, ahora damos paso, a ver, que no sabemos, no sé si hemos contestado, hay preguntas de más abajo que las acabas de contestar ahora. Entonces, a ver, Germán dice, test FTP en rodillo, válido Sí, igual que en esa una está- subida larga o siempre es preferible en carretera. Esto es el Sí. tema de las subidas, falsear los test en las subidas en vez de hacerlo en llano. A ver, O ponerme de pie para que suban más los vatios. entonces voy a dar paso a Germán, pero si quieres vete ya contestándole a... Como veas, yo entiendo que más o menos la pregunta está resuelta con la Sí, anterior. está resuelta. Vale, perfecto. De acuerdo. Gracias. Si hay algo más, Luego, pues lo comento. el siguiente es José Luis Huertas, ¿de acuerdo? Que nos pregunta, buenas, mi potenciómetro es de biela izquierda, rotor InPower, me preocupa un poco que al final eso acabe provocando un desbalanceo entre piernas. Es decir, si aprieto más con la izquierda, lo veo reflejado en los números, pero si aprieto más con la derecha, no. Puede ser que involuntariamente acabe haciendo más trabajo con la izquierda. Entonces le doy paso y le contestas. Vale. Dale, vete contestándolo y ya le doy yo paso. Hola Dani, sí, bueno, sí, era básicamente eso, que al final no sé si es un poco ya psicológico o realmente se está produciendo, pero me da la impresión de que al final acabo haciendo más trabajo con la izquierda que con la derecha, porque en la izquierda, digamos, no hay ningún descanso, o sea, en el momento que le doy un descanso veo que los números bajan, Sí. pero en la derecha sí que puedo permitirme un cierto descanso o aflojar un poco porque no se ven alterados digamos, los números de esa serie. Entonces, no sé si al final, poco involuntariamente o no, acabo haciendo más trabajo con la izquierda para mantener esos vatios que con la derecha, con la que... Vale. No sé si tenéis experiencia en eso, si es algo que puede pasar o que pasa, de hecho, o me estoy comiendo mucho la cabeza y no, Algo te me puedo dice. comentar. Sí, gracias. Vale, bueno, a ver, lo primero, si está claro que si tienes un potenciómetro monopodal, da igual que sea izquierda o derecha, siempre va a ser menos preciso que el 2, el de 2, perdón, el de 2, el que tenga dos sensores. Sí que es verdad que cuando tú tienes un potenciómetro que sea de buje o que sea de araña, no te va a pasar eso y tú no vas a ser consciente. También tenemos que saber qué es lo que consideramos que ejerza más fuerza con una que con otra, porque realmente hasta un desequilibrio de un 10%, más o menos, no se considera un disbalance o un... no sé cómo decirlo, joder, al final me viene el término en inglés, pero bueno, como una descompensación del pedaleo, ¿vale? ¿Qué es lo que te puedo decir? Para comprobar ese pedaleo no me hace falta ver una hora, sino lo que tengo que hacer es apretar a tope. Bien, un test corto a tope me diría si yo tengo, y claro, con un sensor que tenga dos polos para medir, me indicaría si yo tengo una descompensación o no. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, tenemos que saber una cosa. Normalmente siempre vamos a tener más fuerza en una pierna que en otra. No tiene por qué ser siempre la dominante. Por ejemplo, yo soy diestro, tengo más fuerza en el cuádriceps izquierdo y más fuerza en el isquio derecho. ¿Qué quiero decir? Que al final el cuerpo tiende a compensar y lo normal es que no sea una pedalada eficiente y perfecta y simétrica, porque lo que tú estás haciendo es que tu cuerpo, que es asimétrico, y para eso solo hace falta mirarse en el espejo y ver que uno tiene un ojo más grande que otro, aunque sea un poquito, aunque sea un mucho, en una estructura que es simétrica, que es la bici. Entonces, ¿puede llegar a darse? Sí. Lo normal es que no se dé, o que se dé en unos porcentajes que son tan ínfimos que no merezca la pena. Si has tenido alguna lesión, ¿podría darse? Sí, perfectamente.
pero normalmente suele ser más psicológico que otra cosa, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. De todas formas, sí, es lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor viene bien para salir de dudas, pues hacer un test donde pueda realmente medir ambas piernas con pedales o lo que sea y ver si realmente hay un porcentaje importante de desviación o no. Claro, pero es lo que te digo, o sea, hasta que llegue un 10% tendrías que tener bastante menos masa muscular en una pierna que en otra. Y ahí ya tendríamos que ver si ha habido lesiones, si es por descompensación, si hay alguna asimetría biomecánica o demás. Normalmente al 95% de personas no le va a pasar. Que eso no quiere decir que no pueda yo creo que pasarte a no. ti, ¿vale? No, yo creo que tanto no, pero sí que es verdad que me da la impresión de que al final acabo haciendo más fuerza con la izquierda porque es lo que al final la que mide los vatios y como la derecha no mide, pues cualquier descansito que me tomo con la derecha no se ve reflejado en que bajen los números de la serie, pero sin embargo con la izquierda sí. Entonces, bueno, lo comprobaré a ver qué tal, a ver si algún día puedo hacer un test con 2 pedales. Nada, pues muchas gracias. A ti. Bien. Bueno, Álvaro y Remí tenían una pregunta, pero se la has contestado con la anterior, así que me han dicho que ya no hacía falta que le diésemos paso. Si tienen otra pregunta, bueno, pues que la expongan, que no habrá ningún problema. Así que doy paso al siguiente, que sería después de ellos, que sería Fruco, me pone aquí el nombre. Entonces dice, hola, gracias por la charla, a ti por asistir. En una salida de entreno, ¿es mejor hacer caso a la potencia media o a la normalizada? Gracias. Fruco, si quieres activarte el micro, no hay ningún problema, Dani te va respondiendo. Vale. A ver, la potencia media te mide una cosa, la normalizada te mide otra. La normalizada, ¿qué es lo que te dice? El estrés fisiológico que está produciendo ese entreno en tu cuerpo. ¿Qué es lo ideal? Que si yo no voy a tirones, yo no voy calentándome las subidas, intentando reventar al más flojo del grupo, la media y la normalizada fluctúen muy poco. 10, 20 vatios como mucho. Si yo voy a, como decimos los ciclistas, a arreones, o calentando el hocico y meneando el avispero, la normalizada va a ser muy alta y la potencia media va a ser más bien baja. ¿Qué es lo que nos interesa? La normalizada. ¿Por qué? Porque es lo que refleja el estrés fisiológico que esa sesión de entrenamiento está produciendo a nuestro cuerpo. Os pongo un ejemplo, o te pongo un ejemplo muy fácil. Carrera del pavo de Talavera. Una competición que es la americana. Supongo que sabéis en qué consiste, pero si no, un circuito X, hay que dar ciertas vueltas, cada vuelta se elimina el último, es decir, se va durante 3/4 de vuelta muy despacio, vigilándose, y en los últimos 200 metros a falta de vuelta arrancan a todo lo que dan y el último que acaba es el que se elimina. Bien, ahí conozco un caso que dio más valor de normalizada en esa prueba que duró media hora, más o menos, 35 minutos, que en un FTP. Es decir, a un esfuerzo estable, la normalizada y la media tendrían que ser igual. La que nos interesa a efectos de modular la carga de entrenamiento, la normalizada. Y si nosotros estamos entrenando, va a ser siempre mejor la normalizada que la media. Ok, vale, gracias, Dani. A ti. Muy bien. Vale, ahora voy a contestar una pregunta que ha puesto Remy, que tenía paso antes, disculpad. Bien, nos pone que que no hay estudios sobre los platos ovalados, ¿no? Científicos. Bueno, sí que hay, ¿de acuerdo? Y dice que si mejora el pedaleo generamos más vatios con ellos. Yo te voy a dar mi opinión. A ver, lo que se ha demostrado con los platos ovalados científicamente no es que tú produzcas más vatios, sino que cuando tú te pones el plato ovalado en un terreno abrupto, es decir, en un terreno con bacheado, ¿de acuerdo? Lo que provoca es que como el plato ovalado no es uniforme, por tanto el terreno no es uniforme si es muy bacheado, lo que provoca es que haya menos disipación de esa energía, precisamente por la forma que tiene el plato. Pero sí que a día de hoy, o por lo menos yo y Dani, que está aquí presente, no sé, que se pronuncia ahora, no he leído nada sobre que tú produzcas más vatios. Solo he leído sobre estudios
sobre que en un terreno muy abrupto no se pierde tanta potencia porque como el plato es ovalado, te da esa discontinuidad entre comillas, pues se compensa con el tipo de terreno. Entonces, no sé, Dani, también pronúnciate tú, porque seguramente esto sea un tema bastante Sí. que si plato ovalado, que si no, luego también va a depender de la pedalada y del tipo de persona, que hay mucha gente que no puede llevar platos ovalados porque se fastidia las rodillas, entre otras cosas. Entonces, nada. Bien, en relación a lo que hablaba Víctor, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay diferencias a la hora de producir potencia, sí en aerodinámica. Es la única razón que te haría ganar algo, pero no sería per se, sino por el CDA y esos factores de aerodinámica. No porque pedales más redondo ni ninguna de las cosas que se ha dicho. Si no, sería mucho más fácil. Vamos al Tour. ¿Cuántos llevan el plato ovalado en las etapas de ruta? Ninguno. ¿Cuántos la llevan en crono? Casi todos. ¿Por qué? Por la aerodinámica. Bajo mi punto de vista, es así de simple. Sí, es CDA y ya te digo que en tema de batiaje solo se ha hablado en terrenos abruptos. Bien, damos paso ahora a Rafa, ¿de acuerdo? Que si quieres te puedes activar el micro sin ningún problema, que dice, el valor de fluidez del pedaleo, ¿sobre qué valor tiene que estar? Buenas tardes. Uy, Buenas tardes, Rafa. A ver, no Dani, lo conozco. es que como lo tengo hace poco, a ver, el tema de equilibrio, efectividad del par, más o menos lo tengo controlado. Pero el tema de la fluidez del pedaleo salen unos valores, unos porcentajes muy bajos. ¿Sobre qué valor tiene que estar? ¿Qué mide exactamente? Entre comillas, tendría que estar por encima del 30%, pero lo que te mide la fluidez del pedaleo es la fuerza que produces durante cada pedalada. Siempre vas a tener un momento de fuerza cero, ¿vale? Si te Sí, pintas un dependiendo de la círculo, posición. vas a ver que hay un momento en el que tú no vas a ejercer fuerza. Y lo que te mide esa fluidez es que, bueno, lo que se comentaba antes, de que si tú pedaleas apistonado o redondo, ¿vale? Redondo no se puede pedalear. Lo que sí que puedes hacer es hacer más fuerza hacia abajo, hacer más fuerza hacia arriba o hacer una fuerza más o menos estable durante todo el pedaleo. A eso se refiere la fluidez. ¿Vale? Vale, perfecto. Muchas gracias. Tiene que ver con la forma de pedalear y de hecho, si lo encuentro luego te lo mando porque había salido un estudio que demostraba que ejercía más vatios y tiraba más hacia arriba o sea, si hacías más fuerza en la fase de recuperación del pedaleo cuando tiras del pedal hacia arriba que si haces esa misma fuerza hacia abajo. Tengo que buscar, ¿vale? Vale, perfecto. Muchas gracias. Bien, la siguiente persona, Juanma, que nos pregunta, para mejorar autónomamente en periodos no específicos puntos TSS, ¿hay que sumar a la semana? ¿Cuántos puntos TSS Claro. sumar a la semana? ¿400? ¿500? Bueno, te dejo a ti que eres el ponente. Vale. Que le Esto volvemos a lo mismo. Variables interpersonales. Lo que yo no te puedo decir que tú puedes sumar 1000, puedes sumar 500, puedes sumar 400. Yo no te conozco y eso es una labor que tiene que hacer tu entrenador. ¿Vale? En función del nivel que tengas, podrás sumar más o menos. Yo a lo mejor te puedo hablar de algo que he escuchado por ahí, de ciertos triatletas de alto nivel que suman a la semana 1500. Y estamos hablando de un nivel muy alto. Claro, no estamos hablando solo de ciclismo, estamos hablando de 3 disciplinas, por lo tanto también se multiplica. Entonces, no depende de cuánto, sino de cómo estás tú y cómo te afecta esa carga. No valen unos valores absolutos como tal, sino que eso es algo que tienes que saber a través de tu entrenador y a través de ese proceso de entrenamiento. No podemos darte una clave de decirte si haces 600 puntos de estrés a la semana vas a ser campeón de Madrid. No, porque la variación entre personas es demasiado grande. Entonces, lo que no vamos a hacer es aconsejarte a ciegas
ni de una manera poco científica. Hola. Buenas. Hola. Gracias por la respuesta. Ya me imaginaba más o menos que iría por ahí. Todo viene un poco en el periodo de confinamiento, en los que muchos ya, como hemos perdido las competiciones y se han aplazado y ya hemos cerrado un poco los planes específicos, sí que es verdad que al estar encerrados en casa me costaba mucho saber si con el rodillo estaba manteniendo un poco ese nivel de carga y de forma que venía haciendo durante el específico. Entonces, iba un poco desorientado porque, bueno, ahí sí que es verdad que ya abandonamos con el entrenador hasta el año que viene montar otro programa específico. Era un poco una guía general, que entiendo que no se puede decir de manera muy, muy clara por lo que comentas. Es decir, cómo uno, de manera autónoma, en los tiempos de entreguerras que llamamos, que no estás preparando nada, te aseguras de que vas mejorando mínimamente y vas manteniendo la forma, ¿no? Me costaba barbaridades en rodillo solo en la semana sumar 500, 600 puntos de TSS y no sabía si era suficiente, si me pasaba, si no llegaba, con un FTP de en torno a 240, 260. Entonces, bueno, sé que es difícil manejar esto, como tú dices, cuando no eres un entrenador, pero en estos periodos y teniendo potenciómetro y queriendo sacar un poco de fruta mezclado con el Training Peaks, decir, oye, una mínima guía para ver el CTL, un poco que eso va mínimamente quedándose estabilizado, sino subiendo un poco, ¿no? Entonces, mi obsesión era un poco mantener esos 500, 600 puntos de TSS para internamente creer que me estaba manteniendo en forma, pese a que tampoco lo tenía 100% claro. Vale. Igualmente me ha quedado clara tu respuesta, ¿eh? Vale, te apostillo un poco una cosita que, bueno, que ha salido, igual que lo que dices tú, a raíz del periodo de confinamiento. Bien, no es lo mismo sumar 400 puntos haciendo 9 horas de rodillo al día que sumar 400 puntos haciendo un HIIT o haciendo intervalos muy cortos de potencia aeróbica máxima. Roberto Cejuela, no sé si sabrás quién es entrenador bueno, es el decano, creo, de la Universidad de Alicante, del INEF, y además también es el entrenador de otros triatletas de primer nivel, también tiene ciclistas y demás. Él lo dejó muy claro en una charla que hizo online a través de una red social. No podemos hacer mucho en rodillo, así que lo poco que vamos a hacer que sea muy intenso. Y eso va a servir para perder lo mínimo posible respecto a las adaptaciones que hemos conseguido ya. Y él lo que proponía eran intervalos de hasta 3 minutos como muchísimo. Es decir, nos estamos yendo a una metodología HIIT, alta intensidad, a saco, y ya no tanto tener en cuenta esa importancia de sumar los puntos de estrés, sino producir un estímulo suficiente al cuerpo en cuanto a intensidad para que las mejoras de VO2, que son las más importantes, no se pierdan. Vale, gracias. Y si me permitís también, quería hacer aquí un apunte sobre el tema de trabajo en rodillo y fatigas. A ver, el TSS es un indicador de training peaks, ¿de acuerdo? Pero también un indicador de fatiga, ¿de acuerdo? Entonces también hay que tener en cuenta que el tipo de fatiga que tú tienes en el rodillo y el tipo de fatiga que se genera fuera, en la calle. Y entre esas variables entra la termorregulación del cuerpo, ¿de acuerdo?, en el rodillo. La termorregulación es la subida de temperatura, porque no tenemos una buena ventilación ninguno de nosotros aquí, porque eso solo tienen los profesionales. Entonces eso es un punto a tener muy en clave, porque no es lo mismo que tú compitas con una temperatura que se te suba el cuerpo a 38, 39 grados, a que se te suba a 42, 44. ¿Por qué? Porque eso quiere indicar que la caldera, nuestro cuerpo, que es una caldera, se está sobreestimulando y, por tanto, nuestro desgaste fisiológico es mayor que por ese mismo tiempo en la calle que estamos refrigerados. Es como cuando se calienta un coche. No es lo mismo que el coche vaya a una temperatura de 90 grados que de repente se ponga a 130. El motor sufre más, pues nosotros sufrimos más. Entonces, esa variable no la mide a día de hoy, no te la mide ningún programa de los que se utilizan. Entonces, son estimaciones y eso es donde entra la parte del entrenador que dirá, ostras, este tío, con las condiciones que tiene, pues va a poder hacer máximo una hora de rodillo y vamos a intentar trabajar hacer este tipo de trabajo.
Y es muy importante, sobre todo, todos los temas de termorregulación cuando se hace el rodillo, porque se dispara la fatiga. Por eso se dice que no se hagan tantas horas de rodillo y luego, ¿qué pasa? Que tenemos el problema que vemos a la gente, a los profesionales, no, es que claro, Frodeno hace 6 horas. Sí, de acuerdo, pero tú no eres Frodeno y Frodeno tiene una sala climatizada con puntos de aire que le está dando por varios sitios y donde tiene la temperatura y la humedad, ¿vale? Exacta para hacer ese tipo de trabajo que está haciendo. Por tanto, él puede hacer 6 horas, no solo porque sea Frodeno, sino que puede hacer 6 horas productivas porque puede simular esas condiciones en esa sala que él tiene dentro. Es una cosa que también tenemos que tener clara, sobre todo, ¿de acuerdo? Los medios de los que nosotros disponemos. Muy importante, porque hay cada gente que se pega unos calentones en el rodillo que vamos, ¿de acuerdo? Así que nada, aclarado esto, que me gusta siempre dar ahí en esto una puntillita, damos paso a Álvaro, ¿de acuerdo? Que se active el audio, que dice que si se compite con bicicleta de contrarreloj acoplado, ¿interesa hacer el FTP en esa misma posición? Yo personalmente no doy los mismos vatios acoplado que normal. Bien, esto era lo que comentábamos del CDA y lo que comentábamos también en otro apartado, que era competir como entrenar. Bien, está claro que si yo voy a hacer triatlón de larga distancia, que imagino más o menos de media distancia, que será por donde va la cosa, no voy a tener el mismo CDA que subiendo un puerto con una de ruta. Por eso, yo recomiendo que si vas a competir con la de contrarreloj, lo hagas con la de contrarreloj e intentes ir acoplado el máximo tiempo posible. A mí, personalmente, me ha pasado lo mismo que a ti y, de hecho, yo soy mucho de trastear y de experimentar conmigo mismo. Y hay muchas veces que leo cosas y me dan ganas de probarlas para ver si realmente eso está hecho así, está bien hecho el estudio y si no. Y efectivamente lo que dices tú, un test en subida con la de carretera no tiene absolutamente nada que ver con esa misma subida que puedas hacer tú en la de crono, porque la posición es distinta. Si se altera el CDA y tienes una mejor aerodinámica, los vatios van a ser menores. ¿Qué pasa, Harry, maestro? ¿Cuánto tiempo? ¡Hombre! Qué bueno verte. No, te lo cuento porque, vamos, hago la pregunta porque personalmente, aparte, no es que a menos vatios consiga la misma velocidad por el CDA y demás, sino que aparte, a igualdad de vatios, me sube más el pulso, por ejemplo, cuando estoy acoplado. Debe ser por la eficiencia, a lo mejor, por la biomecánica en esa posición, que te cueste más esfuerzo, ¿no? Conseguir a lo mejor la misma entrega de potencia. ¿Puede ser? Si ves que te sube mucho el pulso, tendrías que ver también el tema de los músculos respiratorios. Si a lo mejor los tienes que entrenar más o en esa posición justo se te produce algún impingement y se te pinza algún músculo que no tienes la flexibilidad suficiente y no te deja respirar bien, porque sería raro que te subiera el pulso, mantuvieras vatios. Y no puede ser a lo mejor por el ángulo de la cadera, que yo no haga bien la... O sea, claro, quería que genera... Sí, dime. Lo que estamos al final es el punto biomecánico y el punto de acortamiento muscular, sí o no. Entonces, iría por ahí, más que a nivel de aerodinámica, sería algo pasa raro a nivel muscular. No te puedo decir exactamente qué, pero claro, sí, si no es de los músculos respiratorios, puede ser lo que dices tú, de algún flexor de cadera que bien no tenga la suficiente fuerza, o bien no tenga la suficiente elasticidad, o bien no sea capaz de producir fuerza en un ángulo determinado. Y eso puede ser lo que te haga que seas menos que el corazón tenga que trabajar más para intentar igualar el número de vatios. Sí, te estoy hablando a lo mejor de variaciones a lo mejor de ir a 280 en un FTP erguido, a bajar y conseguir la misma velocidad en uno acoplado, de hablar de 245 a lo mejor, 250, 30 vatios de diferencia, ¿eh? Y claro, para mantener el mismo pulso. O sea, es bastante curioso, por eso me llamaba la atención y quería a ver si me podía responder. Sí, van por ahí los tiros, sí. Habría que ver eso. Sería lo primero hacer una valoración funcional de a ver cómo estás a nivel muscular, si tienes algún acortamiento, que eres de esos. Seguramente sí, ¿eh? Ya me conoces un poco y seguramente sí. Por eso te digo. Y luego empezar a trabajar la fuerza en todo el rango articular, todo el ROM, ¿vale? Vale. Y yo hago media sentadilla, es decir, hago una flexión de cadera, que en teoría media sentadilla sería algo más de 90 grados,
y Ajá. en la cabra voy a 90, tendría Claro. que trabajar a 90 grados también, es decir, casi una sentadilla profunda, que es lo que llaman. Sí, ¿Vale? una completa. Vale. Entonces, no tiene por qué ser eso, pero podría ser. ¿Vale? Yo creo que sí, como lo que noto también yo los isquios y tal, es que no tiene nada que ver. O sea, pedalear erguido es muchísimo más cómodo y yo siento que puedo apretar con mucha más fuerza el pedal que cuando voy acoplado. O sea, no tiene nada que ver. También tendrías Yo que lo ver siento la así. flexibilidad de tronco que tienes, Claro. lumbares y demás, pero por eso te digo, sería casi más hacer una valoración muscular y ver los rangos y demás, o sinceramente, o sencillamente es que habría que cambiarte la posición de la bici porque no estás preparado para ir tan agresivo o de esa manera, o ha cambiado tu cuerpo por alguna razón, porque hayas hipertrofia en algún lado, porque hayas perdido masa muscular en otro, o Y cualquier... para trabajar el tema este de la ROM y tal, de la movilidad articular, ¿esto con un fisioterapeuta o cómo podría ser? A ver, el tema de la ROM tiene que ser dos cosas. Primero, flexibilidad, que tú seas capaz de hacer el movimiento. Y segundo, fuerza, que tú seas capaz de producir fuerza en ese ángulo. Por lo tanto, primero, eliminar los acortamientos. Segundo, trabajar la fuerza en ese ángulo. El entrenamiento funcional, que te puede parecer una tontería, trabajo con kettle y demás, te puede venir muy bien. Vale. ¿Vale? O sea, Vale, no me lo solo hay apunto. que hacer prensa, sino que para trabajar Ya. esta ROM también puedes Sí, hacer simular sentadillas los completas. gestos que voy a hacer, ¿no? En la bicicleta con fuerza, ¿no? Exacto. Esto Eso. era algo que hablaba ayer con Víctor, que era el tema de la producción de fuerza, ángulo de penetración muscular y principio de los tejidos vivos. Entonces, tienes que enfocarlo por ahí, bajo mi punto de vista. Ok. Pues muchas ¿Vale? gracias y un gusto verte otra vez por aquí. Venga, Muy bien, chicos. un abrazo. Un abrazo. Bueno, no sé si hay no sé si tenemos más preguntas por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay más preguntas, que parece que no, vale. Pues nada, damos por concluida en principio una ponencia más, un día más, ¿de acuerdo? Un placer haber compartido conocimientos con todos vosotros. Y nada, esperamos veros en la próxima. Un abrazo a todos. Un Muchísimas placer, gracias. chicos. A vosotros. Hasta luego.